Bendiciones, para mí es un gran gusto poder estar nuevamente contigo aquí en las redes sociales. Soy pastora Mori de González, de Ministerio Rey de Reyes. Pues tengo el gusto y el privilegio de platicar contigo hoy en esta oportunidad acerca de la fe. Hemos estado hablando varios martes sobre este tema porque es un tema tan importante y tan necesario en todo tiempo. Y yo quisiera que hoy pudiéramos platicar un poquito lo que dice en Hebreos 12. Yo te lo voy a leer, 12:1 vamos a leer al 2 para que podamos hoy ver lo que el Padre quiere decirnos a través de su palabra. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí nos vamos a quedar. Son dos versículos tremendos porque realmente nosotros pues decimos sí, los héroes de la fe, y podemos hablar de muchos personajes, pero yo me ponía a platicar un poquito con el Padre, y realmente muchos héroes hoy en día podemos estar, nuestro nombre puede estar ahí escrito porque estamos en esta carrera. Pues lo que nos habla acá la palabra es sobre una carrera que tenemos que llevar sobre toda la vida, pero para poder correr definitivamente tenemos que estar con nuestros músculos preparados. No podemos dejar de hacer ejercicios. Si nosotros lo miramos así naturalmente, tenemos que tener una preparación, cierta alimentación, cuidarnos de ciertos horarios, de tantas cosas que tiene que cuidarse alguien que se prepara para hacer una carrera, un atletismo. Y lo comparo yo con lo que es la fe, porque a mí me impacta mucho, porque dice que nosotros nos despojemos de todo peso. O sea, el ejemplo es tan similar, porque si nos está hablando de la fe y nos está hablando de que nosotros nos despojemos de todo peso, es porque entre la carrera que nosotros llevamos como cristianos, nosotros tenemos que mantener la fe y puestos los ojos en Cristo Jesús, y mantenernos. Esto quiere decir, como lo dice acá, quitándonos todo el peso. Entonces, para mantener la fe en nuestra vida, para mantenernos en la fe, nosotros nos tenemos que quitar todo peso. Y también habla del pecado, porque tanto las cargas, los problemas, el pecado, eso va siendo un tropiezo para que nosotros podamos mantener esa fe activa. Por eso es que nos habla de una carrera. ¿Por qué? Porque el atleta tiene que tomar agua, el atleta tiene que tener cierta dieta, el atleta tiene que tener ciertos ejercicios. Entonces, en nuestra vida cristiana nos habla la palabra que nos despojemos de todo peso. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que si nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida que podamos estar pasando, de alguna manera nosotros se las tenemos que entregar a nuestro Padre del cielo, porque esto causa un obstáculo demasiado fuerte. Imagínese un atleta que tiene que tener ese entrenamiento y de repente se golpea un pie, una rodilla. Entonces, comparando con lo que dice la palabra, nos tenemos que despojar. Ese tiene que despojar de ciertas situaciones para poder tener ese entrenamiento y poder
correr. Pero a mí lo que me llama la atención también acá, que dice que hay que correr, que tenemos que correr, pero con paciencia. O sea, nos manda primero el Padre a que nos despojemos de todo peso. Luego que dice que y del pecado que nos asedia. O sea, son dos cosas que vamos a tener en nuestra vida, amados. O sea, siempre vamos a estar esta es una rutina, se podría decir. Es una rutina, el estar quitándonos pesos, el estar renunciando al pecado, el estar cambiando nuestra mente, el estar cambiando nuestro carácter, el consagrarnos, el leer más la palabra, tener más comunión con el Padre. Hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida, situaciones difíciles, o sea, siempre vamos a tener esta situación. Y no es que sea malo, sino que es la manera en que nuestra fe la vamos a poder nosotros mantener, vamos a tener esa fuerza para mantener la confianza siempre en nuestro Padre. Y aquí pues definitivamente habla del peso y del pecado que es lo que nos asedia. O sea, que es con lo que nosotros luchamos todos los días, amados. Luchamos todos los días con las situaciones, lo que uno oye en las noticias o lo que está sucediendo en la familia o con nosotros mismos, el pecado que nosotros tenemos. Yo espero en el nombre de Jesús que estemos orando, porque el pecado también es algo que no nos deja avanzar, no nos deja que esa fe siga manteniéndose o crezca en nuestra vida. Y entonces la palabra dice que corramos con paciencia. ¿Qué será eso, correr con paciencia? O sea, se oye como un poquito contradictorio, pero yo lo entiendo. O sea, que el Padre definitivamente, Él no quiere que nosotros nos quedemos paralizados o nos quedemos acomodados en alguna situación donde nuestra fe venga y decaiga o nuestra fe se pueda como paralizar, sino que sigamos corriendo. O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas en el Espíritu es correr, pero también hay una parte donde el Padre nos dice, pero paciencia. O sea, es en el tiempo del Padre, en el tiempo Kairos, en el tiempo del Padre, que nosotros tenemos que correr, ¿verdad? Porque habla de paciencia. O sea, yo no puedo hablar de un tiempo cronos, porque si no, esto sería paciencia, no sé cuánto sería, sino en el tiempo cronos del Padre, en el tiempo kairos del Padre, para poder yo correr con esa paciencia. Porque nos lo está diciendo muy claro aquí. O sea, van a haber estorbos, va a haber pecado, pero tenemos que correr. No podemos quedarnos en el mismo sitio, sino tenemos que correr. O sea, toda nuestra vida y todos los personajes, los héroes de la fe, hablan de una carrera, hablan de que, imagínate, lo que tuvo que pasar Abraham, lo que tuvo que pasar Débora, todos los que son mencionados ahí. Imagínate a Abraham cuando le dan una palabra y que es el padre de la fe, que iba a ser padre de multitudes, su esposa siendo estéril, no teniendo hijos. Entonces, se le pedía, el padre le pedía que tuviera fe. Entonces, tal vez uno dice, ¡ala, qué difícil le pasó a Abraham! Pero eso nos pasa a nosotros también. O sea, nosotros tenemos que correr, pero con paciencia. ¿Hay alguna palabra o algo que te ha hablado el Padre y te dice, espera? O sea, Él quiere que mantengamos esa fe
en alto, que nos mantengamos ejercitando nuestros músculos espirituales para que esa fe no decaiga, sino que sepamos que esa palabra se va a cumplir. Porque así le pasó a Abraham. Llegó hasta los, 99 años. Cuando la mujer queda embarazada y cuando ya nace su hijo. Entonces él ya corrió, pero ¿cuántos años esperó él? ¿Cuántas situaciones tuvo que pasar él? ¿Cuánto asedio, cuánto pecado tuvo que romper? ¿Cuántas veces el pueblo se le levantó? ¿Cuántos problemas había? Pero él, o sea, el Padre le recordaba. Eso es lo importante, que nosotros tengamos una relación con el Padre, porque a través de su Espíritu, Él nos va a estar recordando y nos va a estar dando la fuerza para mantener la fe, para mantener ese ánimo que nosotros necesitamos en los momentos difíciles que podamos estar pasando. Acordémonos en la palabra cuánto Jesús les habla a sus discípulos del ánimo, porque Él sabía que íbamos a pasar por pruebas, Él sabía que íbamos a pasar por situaciones difíciles y nos dice: ánimo, ánimo. Y eso es lo que hoy siento yo del Padre, decirte a ti que nos estás viendo. Ánimo, tenemos que correr con paciencia para que se cumpla lo que el Padre te ha dicho, lo que la palabra dice, lo que esta bendita palabra que fue inspirada por el Espíritu de nuestro Padre, que es para nosotros. Entonces, para que se cumpla, nosotros debemos de continuar en esa carrera, pero teniendo fe. Pero si yo no voy al culto, no oigo palabra, no leo palabra, entonces va a ser un poco difícil saber en qué me voy a sostener o en quién. Y aquí en la palabra dice que tenemos que estar en la carrera que tenemos por delante. Está hablando de un futuro. O sea, la fe es algo que está por venir también. La fe que nos habla el Padre, estoy por bendecirte o estoy bendiciéndote, es algo que puede ser que ahorita esté pasando o puede ser que sea mañana, pero tenemos que mantener esa fe a pesar del pecado, a pesar de los obstáculos. Tenemos que seguir, que dice la palabra, corriendo con paciencia. Esto, bueno, se oye, pero es bastante fuerte. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice, y puestos los ojos en Jesús. Esto es algo bien importante, porque nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesús. Porque, ¿qué pasa si yo estoy creyendo y de repente tengo un problemita o qué sé yo, y tal vez me enojo? Y si no tengo mis ojos puestos en mi Señor, en mi Salvador, en Jesús, que Él es el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces yo voy a perder mi fe. Yo voy a perder lo que había avanzado, los músculos espirituales que yo ya había formado, si yo pongo mi fe en algún hombre, o mi fe en alguna cosa, o en algo material, o en un proyecto. Entonces se derrumba totalmente. Pero ¿qué dice la palabra? Puestos mis ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a ser fiel con nosotros. Él nunca nos va a fallar y Él es el mejor ejemplo para nosotros. Recordémonos todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que Él obedeció al Padre que vino. Usted sabe que Él vino en cuerpo a la tierra para ofrecerse, para que nosotros fuéramos salvos, y Él tenía la fe en su Padre, en el Padre bendito, que iba a hacer toda esta carrera, pero era por amor a todos nosotros, y que iba a haber una recompensa, porque estaba al lado sentado del Padre, ¿verdad? Viene a la tierra, él muere, pero resucita, bendito sea el Padre, y eso es lo que nos trae salvación. Entonces,
Nuestra fe tiene que estar puesta en sus ojos, dice el autor y el consumador de la fe. Esto era lo que yo les hablaba, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo esto, porque imagínense todo lo que Jesús pasó. Todo lo que le pudieron decir, todo el momento de su trayectoria cuando él llevaba la cruz, cuando él iba al Calvario, donde él sabía que lo iban a crucificar, lo que pasó, lo que le escupieron, los golpes, o sea, desfigurado completamente, o sea, qué situación más tremenda. Por eso él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Él sufrió todo ese oprobio. Él sufrió todo. ¿Para qué? Para que él fuera un ejemplo para nosotros, pero no solamente, sino para que él alcanzara esa salvación maravillosa. Pero también, ¿qué pasa? Que ahora está sentado a la diestra de Dios. Él cumplió su carrera en este tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes, amados. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que tener fe, aunque tal vez la situación es totalmente diferente de lo que te dicen. Bueno, te viene una bendición grande, pero yo digo, no la miro, pero no te dice tal vez el Padre cuándo. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que confiar en Él, porque de que ha de venir, va a venir. Pero ¿qué? Dice también la palabra, corriendo con paciencia. Entonces tenemos que ver los tiempos de nuestro Padre. Ahí es donde nosotros vamos a lograr a que nuestra fe crezca, a permanecer en nuestro Padre, porque si nosotros lo queremos medir naturalmente, no podemos tampoco hacerlo, porque nuestro Padre es el dueño de nuestras vidas y del mundo y del tiempo. Él nos va a dar las cosas cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. Pero entonces, realmente hoy, si nos preguntamos, hemos corrido esa carrera, podemos decir, bueno, yo puedo estar en la lista de los hombres de esta fe, o algún día voy a poder dar un testimonio de que yo tuve fe. Claro que sí. El Padre nos ha estado preparando para que seamos también esos hombres y esas mujeres de gran fe, donde nosotros creemos, nuestra vida es un testimonio, es la fe de que el Padre nos ha dado, de que hoy si nos levantamos, sabemos que vamos a tener nuestro alimento, sabemos que vamos a respirar, sabemos que vamos a tener su presencia, y eso es por fe, porque no lo podemos medir. Entonces, resumiendo esta palabra pequeña pero tan profunda, porque sí a mí me parece bien profunda, el Padre, pues, en resumen, nos está diciendo que debemos de tener más intimidad con Él. ¿Para qué? Para que no pongamos nuestros ojos en nada ni nadie, sino nuestros ojos en Él, a través de estar en comunión con Él, a través de tener nuestra fe en Él, no en el tiempo del hombre, no en las circunstancias, sino que en Él. Entonces, amado, no nos desesperemos, yo me estoy incluyendo, no nos desesperemos para obtener lo que hemos pedido, o lo que hemos clamado, o lo que el Padre está por cumplir. Falta poco, pero tenemos que mantener esa fe, esa confianza en Cristo Jesús, que Él sufrió en la cruz, y que Él sabe lo que nos está hablando, porque Jesús, Él pasó todo lo que tú y yo hemos podido pasar. Entonces, Él nos está dando el mejor ejemplo para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que nos mantengamos.
No nos desesperemos, por favor, seamos pacientes, como dice la palabra. Acuérdese del ejemplo de Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué le pondrían el padre de la fe? Imagínense qué fuerte esto. Entonces, yo sé que el Padre tiene grandes cosas para ti y para mí, pero tenemos que correr con paciencia. Tenemos que correr la buena batalla de la fe, dice la palabra, para que entonces nosotros miremos el resultado de ese tiempo de fe, ese tiempo de creer en Él, de poner nuestros ojos en Él y no nos salgamos de eso, amados, porque así nosotros vamos a poder evitarnos un montón de sufrimientos y un montón de penas, un montón de estrés y un montón de cosas, sino poner nuestra mirada en Él. Jesús me va a responder. Jesús, yo confío en Jesús. Él es mi Padre, Él es mi Señor, mi Salvador, y yo estoy creyendo en Él. Sabes, Él nunca nos va a dejar. Él es fiel, Él es maravilloso, Él es nuestro ejemplo de fe. Él murió en la cruz para que nosotros por fe también recibiéramos sanidad, salvación y fuéramos nosotros también bendecidos. O sea, que ya hay un precio que se pagó en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, por toda la sanidad que nosotros íbamos a recibir. Él ya hizo eso, ya lo pagó por cada uno de nosotros, y lo que a nosotros nos queda es creer, tener fe en Él y correr esa carrera con paciencia y creer y esperar siempre en el tiempo del Padre. Así que yo sé que esta palabra ha llegado a tu corazón, que te sirva y que sigamos adelante. Y tú, si por primera vez escuchas de Jesús, escuchas del Padre, quiero invitarte a que hagas una pequeña oración para que pueda entrar Jesús a tu corazón y que puedas vivir esta experiencia maravillosa de tener fe y de que Él llene tu vida y tu corazón. Y que repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento entrego mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que has dado un gran paso de fe porque Jesús está en tu corazón. Así que para todos ha sido para mí un gran gusto hablar sobre la palabra, y recuérdase de siempre correr con paciencia la buena batalla de la fe, y que el Padre está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que hasta pronto, Mori de González, en el nombre de Jesús. Gracias.